Ok. Aparece como María Luz como anfitrión. Ajá, como estamos usando esa máquina. Ah, ya, ya, ya. Sí, para poner su nombre, ¿no? Y ahí lo podemos tener nombrar. María Huanca. Sí, está bien, ¿no? Ya. Ahí está su nombre. Ya. Entiendo, ok. Ya ves. Bien. Bien, chicos. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Tenemos... vamos a ver, un momentito. A ver, chicos, por favor, a ver un ratito, estamos... A ver, un momentito. Bien. Bien, chicos. Buenas tardes otra vez. Vamos a empezar primero con la clase y luego vamos a ver el video. El internet nos juega una mala pasada, a veces la señal, por más que tengamos ilimitada, está fallando. Bien. La clase de hoy ya lo he subido ya a la página del instituto. ¿Ya, chicos? Entonces, la clase del día de hoy se titula Los medicamentos y su prescripción. Yo sé que este tema ya lo han tocado anteriormente, quizás con otro nombre, o ya lo han visto en el primer semestre, pero tenemos que hablar acerca de la importancia, como ustedes son son un personal estratégico en lo que es boticas, más que todo en lo que es personal de hospital, y ustedes deben saber el uso de los medicamentos y cómo se deben prescribir, cómo un médico debe prescribir la medicación y ustedes cómo poder leerla, cómo poder trasladar sus conocimientos hacia el paciente para que pueda tomar pueda tener y tomar un efectivo tratamiento. Empezamos con un concepto básico que ustedes ya saben. Bien, empezamos con el concepto básico, ¿qué son los medicamentos? Y sabemos, medicamentos es toda sustancia medicinal o combinaciones, principio activo o el conjunto de ellos, porque muchas veces un medicamento no solamente tiene uno, sino varios, debidamente procesados y destinados y utilizados en seres vivos que puede utilizarse para la profilaxis, ayuda diagnóstica, tratamiento de procesos patológicos, para curar enfermedades, como coadyuvante, como para modificar o para evitar la aparición de un proceso fisiológico no deseado. Entonces empezamos con este primer aspecto, que es para la profilaxis. ¿Ya? ¿Cuándo un medicamento se utiliza para lo que es la profilaxis? Y primeramente vemos el concepto de lo que es profilaxis. A ver, ¿alguien me puede decir cuál es el concepto de profilaxis? A ver, me dicen su nombre y pueden decir el concepto. Es un conjunto de medidas para proteger y medir las enfermedades. Muy bien. A ver, ¿tu nombre cuál es? ¿Cuál es tu nombre? Flor Ochoa. ¿Flora? Flor Ochoa.
Flor Ochoa. Ok, Flor. Vamos a tomarte. Muy bien, Flor. Bien, entonces profilaxis es un conjunto de medidas que nos va a ayudar puede ser para proteger o preservarnos de las enfermedades, como dijo Flor. También hay otro concepto que dice, es aquello que se va a llevar a cabo y se utiliza para prevenir la aparición de una enfermedad, para prevenir la aparición de una enfermedad. Y en este caso, ¿qué grupo tenemos de medicamentos que nos pueden prevenir las enfermedades? A ver, alguien, por favor, alguien que quiera participar y me dice su nombre. A sumar puntaje, chicos. ¿Qué medicamentos nos van a ayudar o nos van a servir como profilaxis para una enfermedad? Las vitaminas. Muy bien, muy bien. ¿Tu nombre cuál es? Rosa Gamero. Rosa Gamero. Rosa Gamero. Muy bien, Rosa Gamero. Bien. Ya, muy bien, gracias, Rosita. Sí, exacto. Los medicamentos que sirven como profilaxis generalmente son las vitaminas. ¿Ya? Entonces, por eso es que nos dice que todo medicamento es toda sustancia medicinal o combinaciones. ¿Por qué combinaciones? Porque no solamente tenemos la vitamina E, tenemos el complejo B, tenemos la vitamina C, la vitamina A, tenemos el omega 3, el omega 6, que generalmente están en un complejo vitamínico. Y eso nos va a ayudar a prevenir la enfermedad. Como ayudas diagnósticas. ¿Qué quiere decir esto? Nos va a ayudar, por ejemplo, tenemos como ayuda diagnóstica tenemos los test de embarazo. También tenemos como para poder, como medida diagnóstica, ¿qué medicamentos pueden ser? A ver, ¿alguien que me pueda decir? Habilite su audio, me lo puede... ¿Qué medicamentos me ayudan para poder hacer un diagnóstico? ¿Podrían ser las pruebas de sensibilidad que se hacen con la penicilina? A ver, un poquito fuerte, por favor. ¿Podrían ser las pruebas de sensibilidad que se hacen con la penicilina? Muy bien, ¿sí? ¿Cuál es tu nombre, hija? Caterina Zavala. Zavala, mamá. Ok, hija. Muy bien, Caterina. Sí, para hacer las pruebas de sensibilidad, entonces son como ayuda diagnóstica, ¿no es cierto? Para lo que son las personas que son alérgicas a algún medicamento, entonces les hacen la prueba de sensibilidad. Muy bien. Para el tratamiento de procesos patológicos, ¿ya? En esto ya tenemos todo lo que son para personas hipertensivas, para diabéticos, para personas que sufren de alergias, ¿no? Para personas que tienen resfríos, entonces eso es muy común para curar enfermedades. En este caso, la mayoría de medicamentos, como por ejemplo las personas que tienen tienen hiperglicemia y todavía no tienen diabetes, entonces lo que va a hacer estos medicamentos es bajar la glucosa y evitar a que esta enfermedad pueda evidenciarse en el paciente y genere una diabetes en la cual ya no hay un retroceso. Entonces nos va a ayudar a evitar una enfermedad. ¿Bien? Como coadyuvante. ¿Qué medicamentos nos pueden servir como coadyuvantes? A ver, ¿alguien puede decirme? La cafeína. Ya, sí, muy bien.
Generalmente la cafeína, ¿en qué medicamentos lo encontramos? Tienen combinación con el paracetamol. Exacto. Antigripales. Muy bien, antigripales, la cafeína viene en combinación generalmente con el paracetamol y con, para lo que es la migraña, ¿no es cierto? Sí. Para lo que es la migraña. Entonces, ¿cuál es tu nombre, hija? Caterina Zavala. Caterina Zavala. Entonces, tenemos ahí 2 participaciones en el día de hoy. Muy bien, Caterina. Entonces, lo tenemos como coadyuvante y también nos ayuda a modificar o evitar la aparición de un proceso fisiológico no deseado. ¿Ya? En este caso, los procesos alérgicos, ¿no? Para evitar la aparición de un proceso fisiológico no deseado. Bien, pasamos a otro punto. Los medicamentos llegan a los pacientes en forma de, como especialidad farmacéutica, como formulario magistral o como formulario oficinal. Esto yo ya lo había tocado anteriormente, pero vamos a tocarlo un poquito, vamos a tocarlo otra vez y vamos a explicar un poquito más sobre esto. Dice, no hay medicamento inocuo. Todos tienen una capacidad de producir una RAM. Todos pueden presentar más de un efecto farmacológico. Y esto en la mayoría de medicamentos. La modificación funcional puede ser benéfica, o sea, tiene acción y efecto farmacológico, y también puede ser puede provocar algún efecto no deseable, como efecto adverso. ¿Bien? Las definiciones. La especialidad farmacéutica se considera especialidad a todo medicamento de composición conocida, de denominación especial, dispuesta en un envase uniforme precintado para la venta al público, que haya sido inscrito en el correspondiente registro farmacéutico y autorizado por su propietario para la preparación y venta. Los preparados oficinales son, dice, preparados en el momento por el farmacéutico según el formulario nacional dispensado y garantizado por él y sin necesidad de una receta. Bueno, estos son los preparados oficinales que generalmente vienen en lo que son alcohol en gel, que hoy en día se está expendiendo bastante, ¿no? Alcohol en gel ya en una determinada concentración, puede ser de 70, puede ser de 60, hay a partir de 60 grados el alcohol oficinal tiene ese efecto antiséptico. Por eso hay alcoholes en gel de 60, de 70 grados, ¿no? Las fórmulas magistrales son medicamentos destinados a pacientes individualizados, preparados por el farmacéutico, siguiendo una prescripción facultativa. Entonces, estos medicamentos magistrales son para determinados pacientes. Por ejemplo, generalmente estos preparados magistrales se dan en el seguro, ¿no? Y generalmente se les da el médico generalmente lo receta a dosis determinadas para pacientes pediátricos y pacientes geriátricos. Y esos se tienen que distribuir en papelillos. Generalmente este medicamento se muele, se licúa bien y se pesa para alcanzar la concentración que el médico está pidiendo. Y se le entrega en papelones o papelillos con el nombre, con la concentración del medicamento y cada cuánto lo debe tomar, para que sea de fácil acceso y recuerdo del paciente, tanto pediátrico como geriátrico, ¿no? También nos entrega, por eso que es formularios magistrales, y eso solamente, como les digo, hay en lo que son hospitales de categorías altas, o sea, de enfermedades que son ya
crónicas y estos tratamientos son individualizados. Ahora, equivalentes farmacéuticos, bueno, son dos especialidades que contienen la misma composición, cuantitativa y cualitativa, del mismo principio activo y la misma forma farmacéutica. En este caso, equivalentes farmacéuticos, tenemos lo que es el naproxeno, o también conocido como Painflex, también tenemos como Apronax, ¿no? Que son equivalentes farmacéuticos, ¿no? Que tienen la misma composición cuantitativa, cualitativa, el mismo principio activo, pero el precio y la marca son diferentes. A ver, un momentito, chicos, por favor. Bien, chicos, mil disculpas, por favor. No apagué mi celular. Ok. Por respeto a ustedes, mil disculpas. Bien, continuemos. Como les iba diciendo, ¿no? El placebo, ustedes ya saben, ya conocen la definición de placebo, es una sustancia no activa y se administra como sustituto de un medicamento. Y esto generalmente se da a pacientes que son de pacientes psiquiátricos, ¿no? Que generalmente, de repente a veces usan de repente un psicotrópico, en este caso puede ser tramadol, puede ser también el diazepam, el lorazepam, ¿no? Algún psicotrópico, y ellos dicen, no duermo si no me tomo mi pastilla, no puedo dormir. Entonces a veces el médico lo que le da es un placebo, y con esto a veces también
se ve que el paciente es un paciente que solamente está en su mente, el que no pueda dormir con un determinado medicamento, sino toma un determinado medicamento. Generalmente para estos casos se utiliza un placebo, pero eso dependiendo de del médico tratante. Pero es una sustancia inocua, no produce ni una reacción, no produce RAM, no produce efectos adversos, solamente es una gelatina nada más, ¿no? Que generalmente está compuesta por gelatina. Ahora, los excipientes, como ya dijimos, pueden ser la cafeína, pueden ser de repente sucralosa, algunos endulzantes, edulcorantes, que se utilizan para lo que son los jarabes, para que son las tabletas, los comprimidos, ¿no? Son sustancias desprovista de una actividad farmacológica previsible que se añade a un principio activo para facilitar su vehiculación y administración. No todos están desprovistos de una actividad farmacológica, ¿ah? Pero no tienen que opacar el efecto del principio activo, chicos. Eso es lo importante de un excipiente. Ahora, el principio activo fármaco, ¿ya? Entonces, dice acá esto, como concepto, tiene una actividad apropiada para constituir un medicamento. Ejemplos, ya tenemos, ¿no? El naproxeno, el diazepam, el ibuprofeno, la amoxicilina, la glibenclamida, la terazocina y demás, como principio activo. Reacciones adversas. Definición según la OMS. Cualquier respuesta a un fármaco que es perjudicial y no intencionada, ¿qué ocurre con la dosis utilizada en el hombre para el diagnóstico, profilaxis o tratamiento de una enfermedad? O para la modificación de la función fisiológica. Esto es según la OMS. Como ya anteriormente les dije, y también lo tocamos en otra diapositiva, las reacciones adversas en un medicamento depende, tiene que ver mucho con la farmacocinética y con la farmacodinámica del producto hacia el paciente. El efecto que el producto o que el principio activo va a tener en el paciente, y no siempre son los mismos. Yo puedo tomarme un ibuprofeno, a mí me calma el dolor en menos de media hora, pero puede ser que tú lo tomes y que el dolor te lo calme en 10 minutos. Entonces todo tiene que ver por el organismo del paciente, ¿no? Las reacciones adversas pueden ser producto de una respuesta exagerada del medicamento. Como ya les dije, tiene que ver factores farmacodinámicos, farmacocinéticos y genéticos también, ¿no? Por ejemplo, a una persona obesa, a una persona delgada, el proceso del medicamento, del que el principio activo se distribuya por todo el cuerpo, es diferente. Es diferente. Entonces todo tiene que ver de acuerdo al peso de la persona. En una persona delgada, la distribución del medicamento va a llegar por medio de la sangre y se va ¿cómo les digo? Se va a depositar en lo que son los músculos y en lo que es los depósitos de grasa también. Por eso que el medicamento, la amoxicilina en tabletas de 500 miligramos es para un peso aproximado de 70 kilogramos. Entonces, si el paciente pesa un poco más de esto, entonces generalmente se aumenta la dosis. Un efecto no deseado sobre un sistema u órgano diferente al intentado. Claro, también puede ser un efecto deseado, ¿no? Un efecto no deseado. Una reacción alérgica o de hipersensibilidad. Muchas veces también pasa eso, ¿no? Que la persona no sabía que era alérgica y le produce un proceso alérgico. De repente porque ha
lo ha consumido con alcohol, algunas personas toman su antibiótico, se toman con una botella de alcohol, de whisky, entonces esto va a producir una reacción alérgica o hacer de que el medicamento tenga un efecto prolongado y también llegue al pico de su efecto. Una interacción entre medicamentos inducen el aumento o disminución de la respuesta farmacológica, ¿no? Entonces, aquí como ejemplo, ¿qué podemos tener? Dice una interacción entre medicamentos. Entonces, yo voy a tomar de repente un naproxeno y con una dexametasona, y los dos son de diferente familia, pero sirven para lo mismo, tienen el efecto antiinflamatorio, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿quién va a producir el efecto terapéutico? ¿O el naproxeno o la dexametasona? Entonces ahí tenemos un aumento o disminución ¿va a producir un aumento o van a producir una disminución de la respuesta farmacológica? Bien, entonces hay que ver esto. Clasificación de las RAM. Según la severidad, puede ser leve, moderada, severa y letal. Y según la probabilidad de ocurrencia, alta, probable, posible, dudosa. Entonces, eso también tomarlo en cuenta, ¿no? En cuanto a severidad y en cuanto a probabilidad de ocurrencia. Que esto, generalmente, la probabilidad alta se da en los antibióticos, que generalmente es lo que los pacientes refieren que tienen más RAM. Y en lo que es severidad, leve, moderada, severa y letal, ya también se dan en lo que son antibióticos, y muchas personas también por esta causa han llegado a fallecer, ¿no? Porque al ser alérgicos a algún antibiótico o algún medicamento, esto les va a producir que el proceso de respiración sea que le dé taquicardia o bradicardia, o sea, disminución del pulso o aumento del pulso, o les puede provocar una sobrevaloración del efecto deseado del paciente. Tenemos que tener en cuenta estos dos aspectos que lo vamos a tocar más adelante. Los efectos secundarios, bueno, tienen que ver mucho con la RAM, los efectos secundarios. También dicen, ¿qué diferencia hay entre un efecto secundario y una reacción adversa medicamentosa? A ver, por favor, quisiera la participación de ustedes. ¿Alguien me puede decir qué diferencia hay entre un efecto secundario y una RAM? A ver, chicos, ¿alguien me puede decir? Estoy sumando puntos, por favor. Esto es para lo que es el examen final claro, de esta fase, claro. ¿Nadie? No es lo mismo, Miss. Miss, ¿yo puedo decirlo? Sí, claro, dime. Ya, que la reacción adversa o la RAM es un efecto después de haber administrado el medicamento, y el efecto secundario es un efecto que no es causado por el medicamento. Ya. A ver, alguien que me podría... ¿Tu nombre cuál es? ¿Cuál es tu nombre, hija? Catherine Medina Varas. Emily. Catherine Medina Varas.
Ah, Katherine, perdón. Un ratito, voy a anotarte para no olvidar. Katherine Medina. Varas. Muy bien. Gracias por tu participación. Y sí, como el efecto secundario no es lo mismo una RAM que el efecto secundario. Una RAM es... ¿Sí? ¿Alguien me quiere decir algo más? ¿Sí? Las RAMs pueden aparecer por la administración de unas dosis normales del medicamento. Muy bien, ¿ya? En cambio, el efecto secundario puede aparecer cuando hay una sobredosis de medicamento. Bien. Se entendió el concepto. Ok. ¿Cuál es su nombre? Caterina Zavala. Ok. Acá tenemos ya tienes 3 participaciones, Caterina. Muy bien. Entonces sí, tiene que ver, o sea, la RAM se da se da cuando un medicamento se le da prescrita por el médico, se le da como el médico lo ha prescrito, la amoxicilina cada 8 horas, ¿no? Cada 8 horas. El paracetamol cada 8 horas. 500 miligramos cada 8 horas. Entonces, si hay un efecto, o sea, un efecto no deseado, o sea, una RAM, es por la administración del fármaco a dosis que se deben administrar. Entonces, no debería presentarse, pero a veces se presenta. Eso es una RAM. Y un efecto adverso o un efecto secundario es cuando se da mal uso del medicamento. Puede ser a dosis exageradas por desconocimiento del paciente o a dosis menores también. Y esto puede producir anemia, puede producir dolor de cabeza, cansancio, náusea, fatiga, gastritis, ¿no? Entonces, neutropenia, pancreatitis, prurito y alopecia. Entonces, todo esto puede causar un efecto secundario de acuerdo al medicamento que el paciente está tomando. Las formas farmacéuticas, dice, presentación externa del medicamento para posibilitar su administración en el enfermo. Entonces tenemos las sólidas, semisólidas, líquidas y estériles. Las sólidas tenemos los polvos, ahí tenemos las suspensiones, ¿no? Dentro de los polvos tenemos las suspensiones. Los papelillos es lo que ya les había mencionado, que generalmente dan en el seguro a una dosis determinada para un paciente ya tanto geriátrico como pediátrico. Sobres, ya eso es lo que generalmente en las boticas se les debe dar, ¿no? Que no se cumple hoy en día, tampoco a veces Incafarma lo cumple, que es en el sobre tiene que tener el nombre del medicamento, a pesar de que ya el blister del medicamento está dentro de ese sobre, en la parte de afuera ustedes se van a fijar que ahí dice nombre del medicamento, concentración del medicamento, cada cuánto lo debe tomar y por cuántos días. Debe estar escrito, sino que por la aceleridad del momento no se puede hacer eso. Y aparte también porque los pacientes vienen con su receta médica y ya dice ahí la concentración y cada cuánto lo deben tomar. Pero igual la DIREMIT nos insta a que nosotros debemos también poder poner el sobres, porque a veces no siempre llevan el tratamiento completo, sino fracciones, y indicarle en el sobre, ¿no? Los granulados, cápsulas, sellos, tabletas y pastillas. Generalmente los sellos se refiere a lo que son los comprimidos, ¿no? O sellos también. Píldoras, supositorios y óvulos. A ver, Caterine, ¿quieres dar? A ver. Sí, me hice una pregunta. Lo que estaba mencionando sobre los sobres, yo he visto que hay presentaciones de Floratil en polvo. Sí. ¿Esos serían un sobre o También está, o sea, sí es la presentación, el Floratil viene en sobres, también el Bifilab viene en sobres, también el Artrialib, que es para lo que es
lo que es el dolor articular viene en sobres también, está dentro de esto. Pero también, o sea, las presentaciones sólidas también se refieren a los sobres, donde los medicamentos, tanto tabletas como pastillas, están dentro de estos sobres, ¿no? Esas formas sólidas. Porque también tienen dentro una presentación sólida. También se refiere a eso. No voy a ahondar en cuanto a esto, pero sí he leído y también se refiere a lo que tú dices, Catherine, y a los sobres que yo estoy explicando. Pero sí. Gracias, maestra. Ok, entonces, muy bien, Catherine, muy bien. Hoy estás muy participativa. Semisólidos tenemos a lo que son pomadas, pastas, cremas, emplastos. Las pomadas y las pastas, las pastas no son tan habituales en lo que son boticas. No he visto, al menos pasta Lázaro, he escuchado de ello, pero no lo manejamos. Pomadas sí, bastante, cremas también. Emplastos, no lo manejamos generalmente en boticas, creo que más que todo en centros naturistas. Pero lo que son líquidas, tenemos soluciones, suspensiones, emulsiones, jarabes, elixires, lociones, lineamientos inyectables. Este concepto de lineamientos, acá se me escapa porque en realidad no tengo mucho conocimiento de esto. Pero los elixires son los que generalmente viene, lo que es la dexametasona viene en elixir. Ustedes se van a fijar que vienen con el nombre de dexametasona o valizona y tienen esta presentación. Lociones, tenemos las cremas de manos y demás. En estériles tenemos lo que es las soluciones oftálmicas y las inyectables. Por esa razón es que cuando nosotros vamos a recibir medicamentos, tenemos que fijarnos de que las soluciones estén completamente libre de sobrenadantes, libre no sé, de sedimento, y que estos se puedan administrar al paciente. El mecanismo de acción de los medicamentos se le conoce como LATME. LATME, donde LATME, la primera letra, significa liberación, la A de absorción, la D de distribución, la M de metabolismo y la E de excreción. Entonces, la liberación, eso va a depender mucho de la forma farmacéutica del medicamento. En este caso, tenemos lo que son tabletas, comprimidos, tabletas, cápsulas blandas y demás. Depende mucho de la presentación. Generalmente las tabletas se disgregan rápidamente en el estómago, ¿no? Y los comprimidos son, como su nombre lo dice, comprimidos y tienen mayor retardo de liberación del principio activo en el organismo. Entonces es importante. Y las cápsulas blandas, que generalmente conocemos la vitamina E, ¿no? Que viene en cápsulas blandas. A veces viene el ibuprofeno también, y también son de liberación prolongada. Por eso que en algunos medicamentos dicen cápsulas blandas de liberación prolongada. La absorción, ya esto generalmente se da en el hígado. Absorbe gran cantidad de lo que son la absorción. Una vez que el medicamento va al estómago, es absorbido mediante en los intestinos, va al torrente sanguíneo, va a los músculos, va a la grasa, y se distribuye por todo el organismo y se metaboliza en el hígado y en el riñón. Se metaboliza en el hígado y se excreta en el riñón. ¿Ah? Entonces yo les había mencionado LATME, ¿no? Liberación, administración, distribución, metabolismo y excreción. Pregunta para el examen que va a venir. Eso ya lo vamos a coordinar con dirección. El mecanismo de acción de los medicamentos.
¿Ya? Acá está un poquito más detallado. El principio activo es liberado, separado del excipiente y es asimilado por el organismo. El paso del principio activo desde el lugar donde ha sido liberado hasta la sangre. Y la distribución del fármaco desde el plasma a los tejidos, atravesando los capilares. Entonces aquí los capilares, la transformación de los fármacos para poder asimilados y utilizados o eliminados por el organismo, la expulsión al exterior de las sustancias no asimilables por vía renal, biliar, pulmonar, salival, gástrica, cutánea, lacrimal o vía mamaria, ¿no? En todo caso. Por eso que generalmente cuando la mamá está dando de lactar, hay algunos medicamentos que no se debe consumir en el momento de la lactancia, ¿no? Sobre todo en el primer mes del bebé. Las vías de administración de los medicamentos pueden ser oral, sublingual, aérea, rectal, genital, tópica, cutánea, oftálmica, ótica, nasal. En lo que es parenteral, intradérmica, subcutánea, intramuscular, intravenosa. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque también he visto pacientes que se compran unas gotas ópticas, las guardan en casa, y ¿qué pasa? Que generalmente, de repente, no sé, se le ocurre echarse en los ojos, ¿no? Entonces también, generalmente las gotas ópticas, las que se echan, ya sea en la nariz o en el oído, son un poco aceitosas. Las oftálmicas son acuosas, entonces tienen que tener mucho cuidado. Bien. Por vía oral, como ya mencionamos, el medicamento se toma por la boca, es ingerido, pasa a la sangre, y luego al estómago e intestino. Es cómoda, es segura, es lenta la absorción, y de actuación rápida. En caso de la sobredosificación puede irritar la mucosa gástrica. Ahí tenemos lo que son las tabletas, cápsulas, jarabes y ampollas. En lo que es la vía sublingual, el fármaco se deposita debajo de la lengua hasta su disolución debido a una rica vascularización de la zona. Es de rápida absorción y se administran así pocos medicamentos. Puede ser la oxitocina y la nitroglicerina. En la vía rectal es incómoda la administración y de irregular absorción. Se administran supositorios, pomadas y enemas. En lo que es la vía aérea o respiratoria, ¿no? Es de absorción rápida por una rica vascularización de las mucosas traqueal, bronquial, y es de efecto rápido, ¿no? Para los pacientes asmáticos, obviamente, ¿no? El efecto es rapidísimo. Ya está uno que se ahoga, le aplican lo que es el salbutamol, 3 PAF, y ya el paciente siente una mejoría, rápida, ¿no? Entonces, son medicamentos que generalmente son en spray, o en pequeñas partículas de polvo, o minúsculas gotas, que deben llegar a los pulmones. De vía genital o vaginal, la mucosa vaginal se absorbe un gran número de fármacos que se aplican tópicamente en forma de óvulos o tabletas o cremas, o pomadas mediante un aplicador. Y en la vía tópica o cutánea o dermatológica se aplica generalmente en un lavado previo de las manos, en algunos casos con uso de guantes. Se aplica en forma de loción, polvo, crema, pomada, gel o espuma. En la vía nasal, con la cabeza, el paciente con hiperextensión se introduce el líquido a cuentagotas. En los niños, antes de administrar las gotas nasales, se debe calentar el frasco a temperatura corporal y después administrarlas para mantener al niño en espaldas 4 o 5 minutos.
en lactantes administrar 15 minutos antes de la hora de la ingesta, ¿no? Entonces, igual se aplican los nebulizadores en pacientes, ¿no? Deben sentarse erguidos, con la cabeza inclinada hacia atrás y nebulizar el medicamento horizontal. Entonces, todas estas son formas farmacéuticas de cómo deben ser administradas estas fórmulas farmacéuticas, las vías ópticas, ya les dije, el paciente debe estar sentado, recostado, de lado, porque muchas veces los pacientes se aplican las gotas, pero bien paraditos. Y lo que se tiene que hacer es echarse de costado para que pueda llegar las gotas hasta el área afectada. Vía oftálmica o conjuntival también de la misma forma, ¿no es cierto? Se debe aplicar las gotas, generalmente yo miro para el lado derecho, entonces las gotas me las aplico por el lado izquierdo, no de frente a la niña, ¿no? A veces son unos de frente, la gota le echan del frente a la niña, entonces a la bolita negrita que tenemos que se llama la niña, ahí le echamos de frente y no, se tiene que mirar hacia un costado y echarse las gotas. De esa manera es la aplicación debida, para evitar irritación. Y se debe aplicar entre 1 a 2 gotas, porque a veces aplicamos una, se va y ya pensamos que ya no debemos aplicar nosotras. Se tiene que aplicar 1 o 2 gotas hasta que todo el ojito esté, toda la zona esté con la solución oftálmica. Vía parenteral, bueno, ya conocen estas vías, la vía intradérmica, subcutánea, la intravenosa y la intramuscular. La intradérmica, generalmente para lo que es pruebas de alergia, de sensibilidad. La subcutánea, para lo que son la heparina, la insulina, ¿no? Generalmente eso se aplica por vía subcutánea. Y algunos medicamentos también. Por vía intravenosa se introduce lentamente directamente a la vena. Esta es la mayoría de medicamentos, ¿no? Como la betasporina, que viene por vía intramuscular y por vía intravenosa, por las dos vías. Entonces, hay para los dos gustos. Ok, la denominación de los medicamentos según su acción en diferentes partes del cuerpo. Acá está, ¿no? Tenemos aquí en los digestivos, generalmente se utiliza en el aparato digestivo se utilizan lo que son antiácidos, antiulcerosos, antianémicos, laxantes, astringentes. Para lo que es el aparato cardiovascular tenemos los cardiotónicos, antiarrítmicos, antianginosos, vasodilatadores, coagulantes y anticoagulantes. En el aparato respiratorio, los antitusígenos, expectorantes, mucolíticos y broncodilatadores. ¿No? Tenemos ahí el salbutamol. Expectorantes tenemos la pronexima. Los antitusígenos tenemos el dextrometorfano. Mucolíticos, tenemos a él la N-acetilcisteína, N-acetilcisteína. Para lo que es el sistema nervioso central, los estimulantes centrales, analgésicos, anestésicos, hipnóticos, sedantes y anticonvulsivos. Para lo que es el aparato urinario, los diuréticos, antisépticos urinarios, analgésicos de las vías urinarias. Y para lo que es el sistema endocrino, corticosteroides, andrógenos, estrógenos, progestógenos y la insulina. Y antiinfecciosos, los antibióticos y las sulfanamidas. ¿Bien? Clasificación según su origen. Miren, los medicamentos de síntesis o semisíntesis son las más habituales y los que se han elaborado en un laboratorio farmacéutico, ¿ya? Que son la mayoría de medicamentos que tenemos en la botica. Ahora, los medicamentos de plantas medicinales son los que generalmente se venden en bueno, hasta pueden encontrarlo en el mercado San Camilo, ¿no? Donde venden plantas medicinales, donde venden todo lo que son esas hierbas,
Venden en plastos, en los centros naturistas, ¿no? Podemos encontrarlos ahí. Y medicamentos de origen humano, tenemos la insulina, ¿no? Tenemos derivados de la sangre, glándulas o tejidos humanos. Las inmunoglobulinas, los factores, la enoxaparina. Los radiofármacos son los medicamentos formados por isótopos radioactivos y se utilizan con la finalidad de una terapia, de una terapéutica y también con una finalidad de ser como diagnóstico. La clasificación según su acceso, tenemos medicamentos que también les mencioné esto, medicamentos que necesitan receta médica y medicamentos publicitarios. Los medicamentos que necesitan una receta médica son generalmente los psicotrópicos, ¿no? Los hipnóticos, los antibióticos. Y los medicamentos publicitarios son todos los que vemos en la tele, ¿no? Todos por ejemplo, ¿qué vemos? El tío Nacho, todo lo que son generalmente de uso cosmético son medicamentos publicitarios, de venta libre, ¿no? Como el Panadol, que son de venta libre. Todo lo que sale en la tele de medicamentos son de venta libre, por eso salen con avisos publicitarios. ¿Cómo ayudar a preservar los medicamentos? Eso es importante que nosotros en nuestras casas y también a los pacientes les podamos decir, ¿no? Controlar sus medicamentos al menos una vez al año. Los medicamentos deben conservarse en sus envases de origen, si los tuvieran. Por esa razón se utilizan los sobres, ¿no? Con los nombres indicando la concentración, el medicamento, hasta la fecha de vencimiento, a veces se ponen estos sobres. No mezcle los medicamentos en un mismo envase, ¿no? Para no confundir. Guarde los medicamentos en lugares secos, a una temperatura de 15 a 30 grados, y donde reciban luz directa. Nunca los guarde en el baño, ya que los cambios de temperatura, la humedad, pueden afectarlos. Algunos requieren frío para su conservación. Estos deben ser guardados en la heladera a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Nunca guarde los medicamentos en el freezer, pues sus condiciones pueden alterarse definitivamente, ¿no? Y ningún medicamento se guarda en el congelador, solamente en la parte de abajo del congelador, ¿no? Y esta es la temperatura adecuada, ¿no? De 2 a 8 grados centígrados, en el caso de las insulinas y de algunas gotas oftálmicas que tienen que guardarse aquí. ¿Cómo guardar y preservar los medicamentos? Cuando compra un medicamento, siempre alerta y vigile las condiciones del envase, ¿no? Muchas veces está abierto ya el medicamento, ¿no? Entonces, eso también nosotros cuando nos dan los medicamentos a revisar, cuando llega de la droguería, tenemos que revisar que no estén abiertos. Una vez abiertos, una que pueden estar de repente ya manipulados, de repente pueden estar cambiados los medicamentos y en su lugar hayan puesto otros. No compre medicamentos cuyo envase esté dañado. Pero esto dependiendo, chicos, dependiendo de, por ejemplo, a veces la caja de medicamentos, compran una caja, a veces está un poco rasgadita, ¿no? Mientras el producto, el de adentro, todo esté en condiciones buenas y no es las tabletas no estén molidas o aplastadas, entonces está bien, ¿no? Pero a veces el manipuleo del producto hace de que la caja se deteriore, entonces tenemos que también explicar al paciente que el producto está en buenas condiciones. No utilice el medicamento que presenten cambios de color o manifiesten diferencias de cualquier tipo con respecto al original. Si algo resulta sospechoso, no utiliza y devuelva al proveedor. Es cierto. Nosotros por esa razón tenemos que vigilar
vigilar que sobre todo las ampollas no tengan sobrenadante o partículas que estén nadando ahí, tiene que estar totalmente transparente. Destruye los medicamentos vencidos, elimínalos en el inodoro y no en la basura, ¿no? A veces, ¿qué pasa? Que los recogen y los vuelven a vender. Así como los frascos de champú, ¿no? Los botamos y los rellenan bien bonitos, los liman y todo, y nos los vuelven a vender a nosotros. Eso pasa a veces. ¿Cómo ayudar a preservar los medicamentos? Dice, no consuma o destruya todo medicamento que se halle en las siguientes condiciones. Bueno, ya, esto es para que ustedes puedan leerlo y puedan tenerlo en cuenta. ¿Ya? Nunca consuma medicamentos en la oscuridad, también eso también, ¿no? De repente yo ya sé dónde dejo el medicamento y generalmente me los cambian y yo no me lo tomé porque yo pensé que era ese. Entonces podemos tener reacciones alérgicas. O estamos tomando un medicamento que no nos va a ayudar en ese malestar que estamos padeciendo en ese momento. Se entiende por receta médica el documento legal por medio del cual los médicos legalmente capacitados prescriben la medicación al paciente para su dispensación por parte del farmacéutico. O sea, ellos lo prescriben y nosotros lo dispensamos. La prescripción es un proceso clínico individualizado y dinámico. A pesar de su carácter individual y único, los patrones de prescripción pueden ser fuertemente influenciados por determinantes sociales, culturales, económicos y promocionales. Este documento que avala la dispensación bajo prescripción médica. Antiguamente la receta era una nota por escrito que se daba por el médico cirujano, el boticario, para la composición de un remedio a base de varios ingredientes. Tanto podía ser de origen sintético o de origen natural. La receta constaba de 3 partes. Primero era la instrucción, que se describía la forma en la cual debía administrarse el medicamento. Terminaba la receta con la fecha y firma. Luego la suscripción. Ahí daba instrucciones sobre el modo de preparar de dichas sustancias, a fin de que la poción fuese como debía ser, o bien se redujera sencillamente a las letras, hágase según su arte. Y al último iba la inscripción. Contenía los nombres de las sustancias, medicamentosas, y en totalidad, y tratándose de una poción. ¿No? Esto generalmente ahora ya no se da así, de esta manera, ya no. Solamente esto se da cuando hay un preparado dermatológico, que generalmente esos preparados dermatológicos se hacen en la actualidad, pero para los medicamentos, no. Bien, pasamos un ratito, acá está. Elementos de una receta. Una receta puede ir encabezada por la abreviatura RP, que significa dispénsese o tómese. En la actualidad suele encabezarse con EPS. ¿Aló? ¿Alguien quiere hablar? ¿Quiere participar? Bien, por favor. Sus audios, por favor, desactiven, si no, actívenlo para poder participar. Entonces suele constar de 2 partes. El cuerpo de la receta, en la actualidad sí es, el cuerpo de la receta destinado al farmacéutico, el volante de las instrucciones para el paciente, que puede separarse del anterior. Entonces, la polifarmacia, y esto de polifarmacia, hoy en día se da en bastantes pacientes. ¿Por qué? Porque un paciente no solamente va al médico por una dolencia, va por muchas dolencias. Va al traumatólogo porque le duelen las rodillas, va al neurólogo porque sufre de migraña, va al gastroenterólogo porque tiene gastritis, ¿va? Entonces, y así.
y cada médico le da su receta, ¿no? El consumo de muchas medicinas puede ser peligroso, sobre todo si hay una automedicación. Entonces, eso es el paciente ya toma muchos medicamentos, polifarmacia, muchos medicamentos. Y generalmente los pacientes toman medicamentos porque se automedican. El uso de los fármacos no relacionados con el diagnóstico, el uso de fármacos innecesariamente costosos, el uso inapropiado de los antibióticos y la automedicación irracional. Esos son problemas más comunes de la polifarmacia. ¿Y cómo entender las recetas? ¿Cómo entenderlas? Así debe ir una receta médica, ¿no? Primero tenemos que tener en cuenta el nombre y dirección del establecimiento de salud impreso y sellado, así. Centro de Salud, digamos, Sandrita Pérez, ¿no? Con su logo de la Sandrita Pérez. Dirección del centro de salud acá. Dirección Manzana, no sé, Pedregal, ¿no? Ahí debe estar en la parte de arriba. Luego, tiene que ir el nombre y apellido y cédula de identidad de quien prescribe el medicamento, su número de registro en el Ministerio de Salud y firma. ¿Ah? Tiene que generar su número de registro, o si no, en este caso acá, le pone, va, ¿no? El Colegio Médico del Perú, el número tantos, ¿no? O también va de repente su código de trabajador, o su código de, mejor dicho, de médico del mismo hospital, tienen un código que ellos manejan, el nombre del principio activo, que generalmente debería ser, ¿no? El DSI, la denominación común internacional, y luego su nombre comercial. Si no lo encuentra así, lo puede encontrar con este nombre, la concentración del medicamento, la forma farmacéutica y la vía de administración, ¿no? Por 20 tabletas, nombre y sello, nombre y apellidos y número de célula del paciente, así como el año. En este caso, si es hospitalizado. Si no, entonces no hay problema, no va esto. Pero el lugar y la fecha de emisión, eso sí es importante. El lugar y fecha de emisión que tiene que estar ahí, ¿no? De la receta. Advertencias, algunas advertencias que a veces da dirigidas al químico farmacéutico o al técnico en farmacia. Y esto es opcional, ¿no? Indicar por lo menos 2 marcas comerciales, que deberían ponerlo, ¿no? Pero que lo más importante es que esté con el DSI. De esta manera, chicos. Entonces, y en el otro lado, lo mismo, pero con las indicaciones. Cada cuánto debe tomarlo. Generalmente el nombre del doctor viene acá con su colegio médico y su sello y su firma acá, al final. Y la fecha que le está expediendo esta receta. Porque a veces me ha pasado que algunos pacientes llevan el diazepam. Son pacientes que ya, psiquiátricos que llevan el diazepam. Y que traen la receta del 2018, y siguen trayendo su receta del 2018, y no puede ser. Tiene que tener una receta actualizada, porque ellos tienen que tener una evaluación por el médico tratante. ¿Ya? Entonces, tienen que ser evaluados para nuevamente darles una nueva receta, y de repente, ¿no? Disminuirle la dosis, aumentarle la dosis, eso depende del médico tratante. Por eso es importante exigirles una receta, ¿no? Entonces, el problema es que a veces nosotros también expendemos el medicamento a diestra y siniestra sin pedirle una receta, sobre todo cuando es un psicotrópico. Y luego, ¿qué pasa? Viene la Diremit, revisa tu cuaderno de psicotrópicos y te faltan recetas. Te haces acreedora de una UIT o 2 UITs, dependiendo, no sé cómo ha cambiado ahora. ¿Y quién lo paga esto? Muchas veces ustedes van a tener que pagarlo. Bien, entonces hay que tener en cuenta que estas recetas, por ejemplo el diazepam, algunas personas inescrupulosas
utilizan para poder drogar a las jovencitas con bebidas alcohólicas, y esto porque nosotros no le exigimos una receta médica. Entonces, pensemos también que estamos salvando una vida si nosotros trabajamos de la manera que debe trabajarse. ¿Por qué? Porque estos psicotrópicos pueden matar a un paciente. Pueden apagar una vida, ¿no? Siempre escuchamos en las noticias, ¿no? Las peperas actuaron y mataron a tal joven, ¿no? A veces pasa. Entonces hay ciertos riesgos de vender estos medicamentos. Pero también exigir al médico que sea más claro cuando da una receta. Que las letras, como este es un ejemplo de receta, donde todo está claro, entendido, cómo lo debe tomar cada cuánto y hasta cuándo dura su receta. Nada más. Este es otro tipo de receta. También es diferente al anterior, pero tiene lo básico, tiene el nombre del centro de salud, el nombre del paciente, el médico tratante, el medicamento, cuánto tiempo lo debe tomar, por cuántos días, ¿no? Una grajea diaria por 2 semanas, su firma y sello del médico. También es válida esta receta. Las recetas de uso prolongado, para padecimientos crónicos, el médico prescriptor utilizará la receta de uso prolongado, la cual es válida para 3 prescripciones de un mismo medicamento, correspondiente a 3 meses de tratamiento. Las recetas de uso prolongado no aplican para medicamentos con contenido psicotrópico, estupefaciente o antibióticos, ni para productos sujetos a control nacional. ¿Bien? Entonces, como yo les dije, en los hospitales generalmente, para los pacientes crónicos, les recetan hasta por 3 meses. Porque ya son crónicos, o sea, ya van a tener que tomarlo de por vida, quizás. Entonces, se les da por 3 meses, para que no regresen otra vez al hospital, que de acá a 3 meses regresan nuevamente. Pero en lo que son recetas, psicotrópicos, estupefacientes o antibióticos, sí necesitan, es un antibiótico, es una receta de un solo uso, nada más. Viene el paciente, se le vende el tratamiento y ahí queda. Tiene que volver a renovar su receta. Ya. Y la diferencia entre psicotrópicos y estupefacientes, ¿no? Una sustancia psicotrópica es un agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central, lo cual trae como consecuencia cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento. Los estupefacientes vienen a ser narcóticos. Es una sustancia medicinal que por definición provoca sueño. Y en la mayoría de los casos inhibe la transmisión de señales nerviosas asociadas al dolor, ¿no? Entonces son diferentes. ¿Y por qué? Porque tenemos generalmente para nosotros, las boticas, para manejar psicotrópicos o estupefacientes, tenemos que tener un permiso especial. Llenar un libro de psicotrópicos es una responsabilidad muy grande, ya que por eso nos hacemos acreedores a multas. Y más aún con estupefacientes, que son mucho más rigurosos en la revisión. ¿Por qué? Porque acá solamente nos dan una receta y nos quedamos con la receta. Y las guardamos con la fecha, ¿no? Que concuerde con el libro de psicotrópicos. Pero aquí tenemos que tener una receta por triplicado. Una se queda con el paciente, otra lo mandamos a la DIREMIT como prueba de la venta, y otra se queda en la botica como prueba que estamos haciendo la debida dispensación de este medicamento. Entonces es mucho más rigurosa el control de estos medicamentos. Los medicamentos controlados. El farmacéutico que dispense el producto está en la obligación de indicar por la parte de atrás de la receta el nombre comercial del producto que se dispensó, su firma y número de registro.
En el revés de todas las recetas dispensadas debe aparecer el nombre y número de célula de la persona que retire el producto. Esto generalmente no se cumple, chicos, pero lo que sí nosotros estamos obligados a hacer es que cuando a veces un paciente viene con su receta de diazepam y en la receta dice 20, entonces, pero el paciente dice, no voy a comprar las 20, solamente voy a comprar 5 porque no tengo dinero. Entonces voy a llevar las 5 cada semana. Entonces, ¿qué hacemos? Si el paciente es conocido, le pedimos que nos deje la receta y obviamente que ya como lo conocemos, vamos a expenderle las 5 hasta completar las 20 y la receta se queda en la botica. Pero ¿qué pasa si el paciente dice, no, yo vengo de pasadita y me voy, digamos, me voy a Santa Rita, ¿no? Y no voy a poder comprar no voy a completar la prescripción aquí en Pedregal, ¿no? Entonces nosotros en la parte de atrás ponemos la fecha que se dispensó el medicamento, qué medicamento se ha dispensado, porque a veces en la receta hay varios, no solamente el diazepam, y cuántos medicamentos se ha dispensado. Y nuestra firma y nombre al costado. Entonces, de esa manera, para poder tener un control de nuestro psicotrópico. Bien. Vamos a como manera de práctica. Yo a ver, quiero que alguien me diga qué puede ver en esta receta. ¿Qué dice en la dispensación? ¿Qué presentación tiene este medicamento? ¿Qué le falta a esta receta? A ver. Para puntos, por favor, para puntos. ¿Pueden participar, chicos? La indicación de cómo lo tiene que tomar Miss. No se ve bien, Miss, pero Ujú. El nombre del doctor, solo está la firma. Ya, ajá, claro. Indicación. El nombre y A ver, el código. bien. A ver, quiero, Sí. a ver, ¿qué es lo que, a ver, primero, nombre para quien va a participar. Nombre de la que está participando y quiero que me diga qué es lo que le falta a esa receta. De Fanny Cólica. ¿Cómo? Fanny Cólica. Fanny Colque. Ujú. Ya dime, ¿qué es lo que le falta a esta receta, hija? ¿O tiene todo? No, la indicación. La indicación y la firma no, el nombre del que está escribiendo el doctor, ¿no? El código de prescripción. Ya, Fanny, no te escucho muy bien. Habla un poco más fuerte. Las indicaciones y el nombre del doctor y su código de prescripción. Ujú. Ya. Ya, muy bien. Entonces, sí, generalmente este es un consultorio veterinario, ¿ya? Lo que le está, sí tiene lo que es el nombre, tiene el nombre del Miss, dime. y el sello que dijo que tiene que ir. Muy bien, ahí está. ¿Cuál es tu nombre? Rosa Gamero. Rosa Gamero. Muy bien, Rosy. Ok, entonces sí, ahí lo que falta es el sello del médico. Todos tenemos que, todo lo que son, todos lo que tenemos en la carrera médica, en este caso los químicos, los veterinarios, todos ellos tenemos que tener un sello que identifique la prescripción. En este caso, el veterinario tiene que tener su sello como veterinario, indicando el número de colegiatura. Entonces aquí nos falta esto, ¿no? Y lo que es las indicaciones sí las tiene ahí. Dar 2,5 mililitros cada 12 horas, iniciando mañana y por la noche. Cada 12 horas, 2,5. Entonces, ahí ya tenemos la indicación, el nombre del paciente está ahí, el peso, también lo dice, frecuencia
cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y la fecha que ha sido tomada, ¿no? Entonces algunos, por ejemplo, en este caso un consultorio veterinario está indicando todo eso, ¿no? Nombre paciente, peso, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y fecha en que ha sido tomada. Pero sí nos falta el sello del médico. ¿Sí? ¿Alguien más quiere contar algo? El lugar, Ah, muy bien. Claro, acá no está, perdón, acá lo que le falta es indicar el lugar, aunque no sé, me parece que este es el lugar. Sí, acá este es el lugar donde está el consultorio veterinario. Pues vamos a ver la siguiente receta. A ver, aquí. ¿Quién me dice qué le falta? la firma y el Miss, sello. firma y sello. Ya, ¿con quién? A ver, ¿quién es la que está participando? Rosa Gamero. A ver, porque tengo... Por favor, que participen más que todas las que no han participado, por favor. ¿Quiénes? Miss, ¿Cuál es su nombre? presente. Milagros Monroy. Milagros Monroy. Dime, Milagros, ¿qué ves aquí? Falta la firma. Falta la firma y el sello de quien prescribe la receta. Bien. ¿Qué más falta, Milagros? Para que esté completo. ¿Qué más falta? Que no se ve bien, Miss. Claro. Bien. Sí que no se ve bien el nombre, lo han borrado y creo que lo han vuelto a poner la concentración. La concentración de paracetamol generalmente es de 500 miligramos y también viene de 1 gramo, pero no de 700 miligramos, 750. Vienen acá a tomar una tableta y media, o sea, una de 500 y la mitad para que cumplan los 750 miligramos cada 8 horas, por 3 días, ¿no? Esas son las indicaciones. ¿Qué más dice ahí? Miss, no se ven las diapositivas, no puedo visualizarlas. A ver, vamos a ver. Sí se ve, Miss. ¿Se ve? Sí. No Mi se celular aprecia no se claro. nota. A ver. De repente porque está en un móvil, pero qué raro. Miss, se ve solo que, o sea, la receta se ve borrosa, no se ve bien. Ah, ya, Pero la sí. La diapositiva receta está normal. borrosa en sí, porque... Ajá, sí. Ajá, está borrosa, no sé, justamente ese es el problema que algunas recetas nos dan, o sea, le sacan copia y nos traen la copia de la copia de la copia. Y nos las entregan así que no notamos la concentración. En la parte de lo que es el segundo medicamento, ¿alguien me puede decir cuál es la dosificación y las indicaciones que le está dando esta receta? En caso del Miss, ibuprofeno, ahora sí no se nota. A ver. Miss, creo que dice ibuprofeno, Sí, 1 cada 12 horas, veo, algo así. sí. ¿Ven la concentración? por 3 días, Miss. Por 3 días, Miss, sí. ¿Cuál es tu nombre? Rosa Gamero, Miss. Ya, Rosita. No, Miss, no Está. dice la concentración. Aquí está la concentración, ¿ves? Lo dice, acá está la concentración, dice 600 miligramos. ¿Y de cuánto tenemos el ibuprofeno? 400. 750 miligramos. Ya, el ibuprofeno viene de 200 y 400 miligramos, ¿no es cierto? Sí. Es lo que generalmente... 400, 600 y 800 viene. Ajá, muy bien, sí. Claro, viene también de 600 y 800. Lo más comunes vienen de 200 y 400, ¿no? Pero sí hay, entonces ya... También tenemos otra recetita. A ver, alguien que no haya participado. Bueno, Ya, Miss, yo. Ya, ¿cuál es tu nombre? Vanilis Gutiérrez. ¿Me repites? Vanilis Gutiérrez. No escuché tu nombre. Repíteme otra vez. Vanilis Gutiérrez. Vanilis. Vanilis con V. Ok, Vanilis Gutiérrez.
Dime, Vanilis, ¿qué observas en esta receta? 2 medicamentos con sus ¿Ya? indicaciones. ¿Entiendes lo que dice ahí? Cada 24 horas por 3 días el Spidefran, cada 8 horas por 3 días, si no me equivoco. Ujú. Bien. ¿Y el nombre del primer medicamento? Citromax. Ujú, muy bien. Entonces, en realidad algunas recetas me vienen así y no viene ni siquiera el nombre el nombre de lo que... Dime. No viene el nombre del centro médico o el consultorio médico o el hospital o la clínica donde lo han atendido. Tampoco viene el sello con la firma, porque en el sello viene la colegiatura del médico, con sus apellidos, Bien. todo Excelente. ¿Cuál es tu nombre? Tania Guamaní, Miss. Incluso en algunas recetas, o bueno, dice como que le dice cada cuánto tiempo va a venir, digamos, de 7 días o cada 8 como decir, próximo control o chequeo también. En algunas recetas le ponen, ¿no? Cuando tiene que... Exacto. Bien, Tania. Sí. Algunas recetas para que puedan tener un control del medicamento, viene el día en que va a venir para su control, sí. Y nosotras como, lamentablemente cuando son antibióticos, ahora que el Citromax o la citromicina está siendo controlada, con mucha más razón las recetas se tienen que hacer con más responsabilidad, ¿no? De parte de los médicos. Y a veces, muchas veces, estas recetas que no vienen sin nada de lo que ya dijo Tania, de las partes que tiene que tener, es porque el mismo paciente las hace para que las podamos vender, para que podamos vender estos medicamentos. Entonces, como mínimo tiene que tener el nombre del centro médico y el sello y firma del médico que lo prescribe. ¿Sí? Y acá hay más medicamentos. A ver. Vamos a ver. Que a ver, quiero que me ayuden con esta receta. A ver. A ver, alguien que no haya participado. Amoxicilina, ¿mi? ¿Ya? Sí, dime. Amoxicilina 250. ¿Ya? Jarabe, 2 frascos. Ujú. Cada 8, ¿no? ¿Sí? No, sí. Cada 8 horas por 7 días. Bien. Diclofenaco sódico, 50 miligramos, cada 12 horas por 5 días. Pintura de yodo, 2 aplicaciones al día. Muy bien. ¿Qué le falta a esta receta? El nombre del paciente. Ujú. ¿Qué más? La dirección de donde está atendiendo, ¿no? Frente a un hospital, un puesto. ¿Ya? ¿Qué más le falta? Fecha. Le falta la fecha. ¿Cuál es tu nombre, hija? Fanny Colque. Ya, Fanny, muy bien. Estás participando bastante. Muy bien, Fanny. Entonces, sí. Entonces, aquí tenemos que tener el nombre del paciente, que es importante, porque a veces, de repente, esta receta se le pierde a otra persona y, bueno, generalmente cuando son antibióticos y analgésicos no hay ningún problema, ¿no? Porque igual el nombre del paciente no puede estar acá, pero tiene que ir la firma y el sello del médico y el nombre del centro de salud que lo prescribe. Miss, también falta la fecha de entrega y licitación. Ah, muy bien, sí. Falta la fecha. Falta la fecha de que la cual ha sido dispensada el medicamento. Y Incluso en así, algunas recetas también viene, creo, el diagnóstico. son pocas. Generalmente no, son poquísimas las recetas que tienen el diagnóstico. Pero ya con lo que el médico le prescribe, ya más o menos nosotros sacamos nuestras conclusiones de qué es de qué enfermedad padece el paciente. Y así podemos nombrar bastantes medicamentos, y creo que la más crítica es esta,
A ver, quiero que alguien me participe y me diga qué dice acá. ¿Alguna vez se han topado con este tipo de receta, chicos? Sí, Terrible, ¿no? Terrible que a veces, y a veces nosotros también con nuestros mismos colegas de salud refutamos esto, ¿no? A veces están tan apurados o tan estresados de todo el día que están atendiendo que ya no saben ni lo que escriben. Y escriben por escribir nada más. Y eso también no ayuda a que el paciente pueda tomar una buena terapia farmacológica. Entonces, dime. Si esto ocurriese en un establecimiento como, o sea, en el hospital o algo, una farmacia dentro de un hospital, los que dispensan tienen la facultad de volver a entregar la receta al médico o... Sí. Sí. Se le puede entregar porque no se le entiende. ¿Alguien trabaja en un hospital actualmente? Pero sí, sí, yo, como les dije, he hecho mi internado farmacéutico en lo que es el seguro, en el seguro, y sí, se daban este tipo de recetas y se tenía que ir a buscar al mismo médico para poder saber qué es lo que le está prescribiendo el paciente. Y si no se encontraba el médico, se tenía que buscar la historia clínica, porque estas recetas eran para el día, entonces se tenía que entregar la medicación del paciente para el día. Entonces, para llevar un control. Entonces es importante, ¿no? Y en el caso de que no suceda esto en un centro hospitalario, sino en una botica común, lamentablemente no se podrá atender al paciente y se tendrá que decirle que regrese, o si no, preguntarle, ¿no? De repente qué es lo que tiene, si es algo de repente leve, como que me duele la muela y por eso he ido al médico y me ha recetado tanto, entonces podemos ayudarle en ese aspecto, pero si ya es un caso más crónico, severo, de alguna otra enfermedad, entonces tenemos que decirle al paciente que regrese o que pregunte al médico, que lo busque para que pueda ratificar y decir qué es lo que dice en la receta. ¿No? Entonces, chicos, y aquí, ¿no? Un ejemplo de receta, de cómo debe de repente estar puesta, de repente el médico, ¿no? Tal médico general, y que esto se divide en dos para poner las dosis del medicamento y al costado las indicaciones con firma y sello. Un ejemplo de receta. Esto ha sido la clase del día de hoy, chicos. Ha habido bastante participación. A partir de ahora vamos a hacer de que ustedes participen en lo que son estas clases para poder sumar puntos y que puedan tener puntos extras para el examen final. El día de hoy han participado Flor Ochoa, Rosa Gamero. 3 veces ha participado Rosa Gamero. Caterine Zavala ha participado 4 veces. Caterine Medina Varas ha participado 1 vez. Fanny Colque ha participado 2 veces. Milagros Monroy ha participado 1 vez. Vanilis Gutiérrez ha participado 1 vez. Y Tania Guamaní ha participado 1 vez. Entonces, así chicos van acumulando sus puntos para que les ayude en su examen final. En el examen, perdón, sigo yo con el examen final. En el examen de fase. ¿Ya, chicos? Y así de esta manera todos podamos salir victoriosos en esta fase que ya estamos terminando. Ya la licenciada les va a dar las fechas de los exámenes, qué fechas van a ser para todas las especialidades, y ella va a estar escribiendo en el WhatsApp. No sé si queda alguna duda con respecto a esta clase, chicos. A ver, Caterine. Me hizo una cosa sobre el examen. Si ahora se han ampliado los días y vamos a seguir avanzando temas, entonces en el día del examen las preguntas ya no van a ser 20 como usted estaba diciendo, van a ser entonces más.
Bueno, eso vamos a ver todavía. Yo les voy a dar un adelanto en la próxima clase de cómo va a hacer el examen, de cuántas preguntas y qué es lo que va a abarcar, qué temas va a abarcar. ¿Sí? Entonces, no se preocupen, chicos. Pero ahora no les puedo dar una información. Todavía no lo sé. Lo voy a consultar en dirección. Pero va a ser bastante sencillo. ¿Alguna otra pregunta? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre un medicamento sintético y medicamento semisintético? Bien. El medicamento sintético generalmente se da cuando es hecho a base de productos químicos sintetizados en laboratorios. Y los semisintéticos son los que adicionalmente el principio activo hacen de que de repente tenga un coadyuvante que es otro principio activo de origen natural. Puede ser, no sé, en este caso, la cafeína con el paracetamol, es un producto semisintético. La cafeína es extraída de lo que es el café, ¿no? De cafeína. Y el paracetamol es un producto sintético, sintetizado en un laboratorio, semisintético. Sintético, solamente el paracetamol es sintético. No lo sacan de un producto natural. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos. Dime. No se entendió bien la diferencia entre psicotrópicos y estupefacientes. ¿Puede explicarlo otra vez? Sí. Bien. Estamos en esta. Aquí estamos. ¿Dónde le he puesto? Oye, aquí está. Los psicotrópicos, chicos, generalmente son medicamentos que van a producir un efecto prolongado en el estado de ánimo del paciente. Estos psicotrópicos los puede recetar un médico general, puede recetarlo a partir del médico general o uno de especialidad. El estupefaciente es un medicamento que va a producir un sueño determinado y que generalmente se utilizan en hospitales. No se venden en boticas así nomás. Generalmente no he visto, en Cafarma al menos no hay. Y en boticas pequeñas menos porque su costo es muy elevado y solamente se dan en hospitales para pacientes que están internados ahí, son estupefacientes. Mis ejemplos. Ahí tenemos lo que son... La morfina. La morfina, sí, porque en lo que es boticas no vas a encontrar la morfina. No. No vas a encontrar. Y es un producto que solo utilizan pacientes hospitalizados. Exacto, la morfina. Y hay otros medicamentos del que no me acuerdo mucho, que también se utilizan para todo lo que son pacientes hospitalizados. Entonces, Miss, en la farmacia podemos encontrar, digamos, medicamentos psicotrópicos, pero estupefacientes, ¿no? Estupefacientes, no. Estupefacientes, no. Psicotrópicos, sí. Por eso manejamos un libro de psicotrópicos, que lo controla la DIREMIT. Pero estupefacientes generalmente solo se maneja en hospitales. Y si hablamos de
del principio que no es del cannabis, ¿de qué se habla? ¿De psicotrópico, de estupefaciente? El cannabis está dentro del grupo de los estupefacientes, pero todavía no está aquí Claro. en lo que es el Perú. No hay una comercialización permitida, legal, como se dice, no hay. En otros países sí, pero aquí no, en Perú no, que yo tenga entendido, no es de venta libre, no es de venta ni tampoco controlada. Solamente por algunas organizaciones o algunas ONGs que tienen un permiso especial para pacientes que realmente lo necesitan, y eso creo que es como un permiso especial. Pero no está dentro de la lista del listado de estupefacientes. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, Miss, sí. Miss, ¿cómo es el proceso farmacocinético en la vía vaginal si se dice que las mucosas de la vagina absorben el A ver, completa tu pregunta. Por ejemplo, digamos, si el medicamento por vía oral se absorbe en lo que es la parte del intestino y pasa al torrente sanguíneo, en el caso de utilizar óvulos, usted dijo que los mucosas absorben el medicamento, sí, pero al absorberla, ¿también pasa al torrente sanguíneo o actúa ahí mismo? No me queda claro eso. Claro. En lo que es los óvulos o tabletas vaginales se aplican por vía vaginal, y es una aplicación más que todo si lo vemos es como cuando nos echamos una crema por vía, una crema o una loción, y el efecto es en el mismo lugar que se produce tanto la infección o el proceso alérgico, porque los óvulos generalmente utilizados son antimicóticos, antibacterianos, y también tiene en efecto antiinflamatorio, ¿no? Esos son los tres componentes que tiene un óvulo. Ahora, antimicótico, hay bastantes tipos de hongos vaginales, y esos se aplican exactamente la vagina, la capa que rodea la vagina es netamente mucosa, y estos óvulos específicamente actúan en las mucosas, así como la gingisona, que es para uso de mucosa bucal, y que cuando yo me la aplico en la boca directamente va a tener un efecto anestésico y un efecto antibacteriano, y más que todo antibacteriano y anestésico. De igual forma, los óvulos también tienen ese efecto en la mucosa vaginal. Entonces estamos hablando de dos tipos de mucosa. Entonces, el efecto sería local en esa zona en específico. Sí, sería local. Bien, chicos. Pero si el medicamento actúa en esa zona de manera local específicamente, una vez un profesor nos dijo que todo el medicamento o todo el porcentaje del medicamento no llega al lugar de acción, sino que se distribuye, como usted dijo, en una parte en grasas, otra en el músculo. Entonces, ahí, ¿cómo sería? En este caso, lo que es los óvulos tienen un efecto local, actúan en la misma mucosa, y la absorción sí se puede dar en lo que pueden pasar a plasma, pero en una mínima cantidad. Por eso sus componentes y sus excipientes sirven solamente para esa área local. Si no, igual utilizaríamos las cremas, las lociones, que solamente actúan de manera local,
pero no van a pasar a sangre, ¿no? Cualquier crema de manos, todo eso. Entonces, si pasan en una mínima cantidad que generalmente es inocua en el organismo. Por esa razón, los óvulos están específicamente diseñadas para actuar de manera local. Gracias, Miss. Bien. Chicos, agradezco su atención prestada. Ya la próxima semana vamos a estar también, y agradezco también sus preguntas para yo también poder investigar un poco más y resolver sus dudas con respecto a algunos temas. La próxima semana también vamos a estar interviniendo de esta manera con ustedes para que puedan tener puntaje y para que puedan ustedes seguir no teniendo dudas con respecto a algunos temas. La persona que me hizo la última pregunta, por favor, ¿cuál es su nombre? Caterina Zavala. Muy bien, Caterina. Muy bien, hoy día ha sido un día de muchas intervenciones, Caterina. Gracias, chicos. Entonces, nos vemos la... ¿Sí? Profesora, las diapositivas de la semana pasada, algunas están en blanco. No se preocupen, chicos. Los voy a volver a pasar las diapositivas de la semana pasada y estas de hoy día. Ya me comprometo con ustedes que hoy día, mediante el WhatsApp, les voy a pasar. Igual le he vuelto a colgar. Esta última también le he colgado lo he colgado en la página del instituto. Pero igual se los voy a mandar por WhatsApp, la antepenúltima y esta. ¿Bien? Chicos, gracias. Gracias por la atención prestada. Discúlpeme un momentito. ¿Sí? Quería comentarle, ahí en el chat hay unos compañeros que han participado por el chat. Chispas. Sí, están preguntando si también se les está considerando por el motivo de que ellos no tienen el audio. Buenas tardes. Ya, a ver, vamos a ver. Que no les estoy... ¿Qué ha pasado con su audio? A ver, no les he visto. Vamos a ver. A ver, un momento. Vamos a ver. No tengo el acceso a lo que es un ratito voy a revisar lo que es el chat y voy a ver las participaciones que he tenido ahí porque no estoy... Ya, chicos, ¿saben qué? Voy a verificar lo que es el chat. No lo he visto, estoy tratando de buscarlo acá, pero Luis Miguel. No lo encuentro. Voy a coordinar con el profesor de cómputo que me ayude, por favor, a ver cuántas participaciones en el chat ha habido. ¿Ya? Chicos, entonces, gracias por su participación. Voy a verificar los chats, quiénes han participado, y en la próxima clase voy a decir los nombres de las personas que han participado en el chat, así como el día de hoy. Bien, chicos, gracias. Una última preguntita. Sí. Dígame. Una vez abierto un producto óptico, una crema, ¿cuánto tiempo de duración tiene? Hasta la fecha de su vencimiento, teniendo en cuenta cómo debe estar guardado el producto. Ahí dice, a una temperatura tanto y de preferencia en sombra, hasta la fecha de su vencimiento. Solo las suspensiones son, una vez abiertas, solamente duran 7 días, nada más. Es mi maestra. 7 días, sí. Ya, gracias, Miss. Ok. Gracias, chicos. Bye. Luis Miguel, ¿qué para la impresora? No, le falta imprimir. No, no había papel, se acabó y le he puesto, pero se ha parado. Voy a decir, no sé iniciar la impresora.
¿Cómo hago? A ver, no sé, por aquí. O hay que volver a imprimir. Volver a imprimir todo. Sí, volteala la hoja. Volteala nomás, sí. Ya mándalo todo. Sal, hijo, sal. Impresora sin papel, dice. Está sin papel. Mira, acá me sale así. Una notificación sin papel, dice. A ver, sácalo. A ver, sácalo ya. Deja, no toques nada tú. Saca lo que ya he imprimido. Saca lo que he imprimido, a ver. ¿Quién te ha dicho que toques? Sal de acá, hijo, sal.